Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la historia de Serkan y Özge, manteniendo el tono emotivo, el estilo y el formato que estableciste. Prepárate para sumergirte aún más en este relato conmovedor. Asterisco asterisco hola, amantes de los animales y bienvenidos a nuestro canal, asterisco asterisco. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que, les prometo, les va a tocar el corazón. Hoy no les traigo un documental cualquiera sobre la vida salvaje o una simple recopilación de vídeos de gatitos adorables. Hoy les quiero contar una historia real, una historia de conexión, de amistad incondicional, de amor puro, una historia que demuestra que el amor no conoce barreras, ni siquiera las de especie. Vamos a hablar de Serkan y Özge, dos nombres que tal vez no les suenen ahora, pero que al final de este vídeo estoy seguro de que recordarán. Serkan y Özge no son personas famosas ni aventureros intrépidos, son simplemente dos almas conectadas por un lazo animal muy especial. Pero antes de sumergirnos en su historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustan las historias conmovedoras, si creen en el poder del amor entre humanos y animales, y si quieren seguir descubriendo historias como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles contenido de calidad que les inspire, les entretenga y sobre todo, les recuerde la belleza del mundo animal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer la historia de Serkan y Özge. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque lo que van a ver es algo realmente extraordinario. Nuestra historia comienza en las afueras de Estambul, Turquía. No en el bullicio de la metrópoli, sino en un rincón de paz donde el cemento cede ante el verdor de la naturaleza. En un pequeño pueblo salpicado de casas de tejados rojizos y huertos rebosantes, vive Serkan, un hombre de mediana edad con una vida tranquila y una profunda conexión con la tierra. Serkan, con su rostro curtido por el sol y sus manos fuertes marcadas por años de trabajo, siempre ha amado a los animales. Desde niño los perros y gatos callejeros eran sus compañeros de juegos, y los pájaros que anidaban en los árboles de su jardín, sus cantantes matutinos. Su casa, una construcción modesta pero acogedora, siempre había sido un refugio para criaturas necesitadas. Un ala rota, un gatito abandonado, un perro perdido, todos encontraban consuelo y cuidado en el hogar de Serkan. Pero su vida dio un giro inesperado, un cambio trascendental que marcaría un antes y un después, el día que encontró a Özge. Özge no es un perro, ni un gato, ni siquiera un pájaro. Özge es una cierva. Una cierva joven de pelaje suave como el terciopelo y ojos grandes y expresivos que reflejaban el miedo y la incertidumbre. Herida y completamente sola, parecía un espíritu del bosque extraviado. Serkan la encontró al borde del bosque, en un claro bañado por la luz dorada del atardecer. Temblaba de frío a pesar de la tibieza del aire, y su pata delantera izquierda estaba torcida en un ángulo antinatural. Era evidente que había sufrido una caída o, peor aún, un encuentro desafortunado con un vehículo. Sin dudar ni un segundo, movido por una compasión instintiva, Serkan se acercó a la cierva con cautela. Le habló con voz suave, tranquilizadora, extendiendo su mano lentamente para que ella pudiera oler su presencia. La cierva, asustada pero exhausta, no opuso resistencia cuando Serkan la levantó con cuidado. La llevó a su casa, como tantas veces había hecho con otros animales heridos, y la depositó suavemente sobre una manta mullida en el rincón más cálido del salón. Al principio, Özge era cautelosa, desconfiada. Sus ojos seguían fijos en Serkan, analizando cada uno de sus movimientos. Después de todo, los humanos no siempre son amables con los animales salvajes. En su corta vida, probablemente había aprendido a temerlos, a huir de su presencia. Pero Serkan, con su paciencia infinita y su cariño desinteresado, poco a poco fue ganándose su confianza. La alimentaba con un biberón lleno de leche tibia y nutritiva, sosteniéndolo con ternura mientras Özge succionaba con avidez. Curaba sus heridas con delicadeza, limpiando la zona afectada con agua tibia y aplicando ungüentos curativos. Le hablaba con voz suave y tranquilizadora, contándole historias inventadas y cantándole canciones de cuna tradicionales. Día tras día, semana tras semana, Özge se fue sintiendo más segura, más cómoda en compañía de Serkan. El miedo en sus ojos se fue atenuando, reemplazado por una mirada de curiosidad y eventualmente de afecto. Con el tiempo, la relación entre Serkan y Özge se transformó en algo mucho más profundo que una simple relación de cuidado.
Se convirtió en una amistad verdadera, un lazo inquebrantable basado en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Ya no era solo un humano cuidando de un animal herido, era una conexión de almas, un entendimiento silencioso que trascendía las barreras de la especie. Ozge seguía a Serkan a todas partes. Lo acompañaba en sus paseos por el campo, trotando a su lado con elegancia y gracia. Lo esperaba pacientemente mientras trabajaba en el jardín, observándolo con sus grandes ojos marrones mientras Serkan cultivaba la tierra y plantaba semillas. Dormía a sus pies por las noches, acurrucada en su manta, sintiéndose segura y protegida en su presencia. Era evidente que Ozge se sentía parte de la familia de Serkan, un miembro más de su pequeño y peculiar hogar. Pero la historia de Serkan y Ozge no está exenta de desafíos. La cierva, aunque domesticada hasta cierto punto, seguía siendo un animal salvaje. Y como tal, necesitaba espacio para moverse, para explorar, para vivir en libertad. El instinto la llamaba a correr por los bosques, a pastar en los prados, a socializar con otros miembros de su especie. Serkan era consciente de esto y siempre se había asegurado de que Ozge tuviera la oportunidad de volver al bosque si así lo deseaba. Nunca la mantuvo encerrada ni la obligó a quedarse. Su casa era un refugio, no una prisión. Cada mañana después del desayuno, Serkan abría la puerta de su casa y dejaba que Ozge saliera al campo. La cierva corría y saltaba con alegría, disfrutando de la libertad y la inmensidad del mundo exterior. Serkan la observaba desde la distancia con una sonrisa en el rostro, sintiendo una mezcla de alegría y preocupación. Sabía que Ozge corría el riesgo de encontrarse con cazadores furtivos o depredadores, pero confiaba en su instinto y en su capacidad para protegerse. Sin embargo, Ozge nunca se marchó. Siempre volvía a casa al atardecer con el pelaje cubierto de rocío y la mirada llena de aventuras. Volvía a los brazos de Serkan, buscando su consuelo y su cariño. Parecía que había elegido a Serkan como su familia, como su compañero de vida. Y Serkan, por supuesto, estaba encantado de tenerla a su lado. Su presencia llenaba su vida de alegría y significado, recordándole la belleza y la fragilidad del mundo natural. La historia de Serkan y Ozge se hizo viral en las redes sociales. Un vecino, conmovido por su peculiar relación, grabó un vídeo de Serkan y Ozge jugando en el campo y lo subió a internet. El vídeo se extendió como la pólvora, llegando a millones de personas en todo el mundo. Personas de todas las edades y culturas se sintieron conmovidas por su amor y su conexión. Su historia fue compartida miles de veces, generando miles de comentarios positivos y mensajes de apoyo. Muchos se preguntaban cómo era posible que un humano y una cierva pudieran tener una relación tan estrecha. ¿Cuál era el secreto de su amistad? ¿Cómo habían logrado superar las barreras de la especie y construir un lazo tan fuerte? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es simple: amor. Amor puro, sin condiciones, sin expectativas. Un amor que no se basa en la posesión o el control, sino en el respeto mutuo y la aceptación incondicional. Serkan nunca intentó cambiar a Ozge, nunca intentó domesticarla por completo. La aceptó tal como era, con sus instintos salvajes y su necesidad de libertad. Le permitió ser ella misma, sin imponerle sus propias expectativas o deseos. Y Ozge, a su vez, amaba a Serkan por su bondad, su paciencia y su respeto hacia ella. Reconocía en él a un protector, a un amigo, a un compañero de vida. La historia de Serkan y Ozge es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso entre especies diferentes. Es una lección de empatía, de compasión y de respeto hacia todos los seres vivos. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más amables con los animales y a valorar las conexiones que tenemos con ellos. Nos recuerda que todos los seres vivos merecen amor y respeto, independientemente de su especie, raza o condición. Pero volviendo a Ozge y su vida junto a Serkan, no todo era perfecto, claro está. La naturaleza llamaba, el instinto animal estaba presente. Y aunque Ozge amaba a Serkan, el bosque era su hogar ancestral. Serkan, sabio y comprensivo, lo entendía. Sabía que no podía privar a Ozge de su esencia, de su conexión con la naturaleza. Así que cada cierto tiempo animaba a Ozge a pasar días en el bosque, a conectar con sus raíces, a reunirse con otros ciervos. Le abría la puerta y le decía: ve, hija, explora. Corre libre, siente el viento en tu pelaje, escucha el canto de los pájaros. Pero recuerda que siempre tienes un hogar aquí,
un lugar seguro donde siempre serás bienvenida. Y Ozge, fiel a su instinto pero también a su corazón, siempre volvía. Regresaba a casa con Serkan, trayendo consigo el aroma del bosque y la sabiduría de la naturaleza. Su regreso era siempre una fiesta, una celebración de la vida y la amistad. Serkan la recibía con los brazos abiertos, acariciando su pelaje suave y diciéndole palabras de bienvenida. Con el tiempo Ozge incluso formó su propia pequeña familia dentro del entorno de Serkan. Otros animales, rescatados por Serkan a lo largo de los años, se unieron a su hogar. Perros cojos, gatos callejeros, pájaros con alas rotas, todos encontraban refugio y cuidado en la casa de Serkan. Ozge, con su naturaleza gentil y protectora, se convirtió en la matriarca de esta peculiar familia animal. Se encargaba de cuidar a los más débiles, de jugar con los más jóvenes y de mantener la paz entre todos. Se unió a otros animales rescatados por Serkan, creando una comunidad armoniosa donde perros, gatos, pájaros y hasta otros animales salvajes convivían en paz. Era un pequeño paraíso animal creado por el amor y la dedicación de un hombre. Un lugar donde la diferencia no era un obstáculo, sino una fuente de riqueza y diversidad. La historia de Serkan y Ozge no es solo una historia de amor entre un humano y un animal, es una historia de comunidad, de respeto mutuo y de la capacidad de coexistir en armonía con la naturaleza. Es una historia que nos recuerda que somos parte de un ecosistema complejo y que tenemos la responsabilidad de protegerlo y cuidarlo. Nos enseña que todos los seres vivos, desde el más pequeño insecto hasta el más majestuoso mamífero, tienen un papel importante que desempeñar en el equilibrio de la vida. Y así, la historia de Serkan y Ozge continúa escribiéndose cada día. Una historia de amor, de amistad y de conexión que nos inspira a ver el mundo con otros ojos, a valorar la belleza de la naturaleza y a creer en el poder del amor incondicional. Una historia, en definitiva, que nos roba el corazón y nos deja una sonrisa en el rostro. Y ahora, antes de terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos visto cómo Serkan encontró y rescató a Ozge, una cierva herida, y cómo su relación se transformó en una amistad inquebrantable. Hemos aprendido sobre la importancia de la paciencia, el respeto y el amor incondicional en la relación entre humanos y animales. Y hemos descubierto cómo la historia de Serkan y Ozge nos inspira a ser mejores personas y a valorar la belleza del mundo animal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este documental tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Queremos agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir buscando historias inspiradoras como esta para compartir con ustedes. Ahora, queremos escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Ozge? ¿Conocen alguna otra historia de amor entre humanos y animales que les haya conmovido? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos seguir descubriendo historias increíbles y celebrando el amor entre humanos y animales. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y hasta la próxima. Espero que esta versión ampliada te guste. He tratado de mantener el espíritu original mientras profundizaba en los detalles y emociones de la historia.